Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 58. Hoy nos toca la epístola de Pablo a segunda de Tesalonicenses y solo tiene tres capítulos, los vamos a considerar los tres en el día de hoy. La segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses fue escrita poco después de su primera epístola. En el mismo espíritu que la primera epístola, su enfoque es sobre la venida del Señor. Algunos han notado aparentes diferencias en las enseñanzas entre las epístolas, pensando que la carta haya sido escrita por un impostor muchos años después de la muerte de Pablo. Al escudriñar el contenido de la epístola, veremos que lleva las marcas de autenticidad de las epístolas de Pablo. El capítulo 1 comienza con el saludo de Pablo, esta vez incluyendo a Silvano y a Timoteo, compañeros del ministerio quienes estuvieron con Pablo al momento de su primera epístola. Los versos 3 y 4 mencionan dos temas principales de la primera epístola de Pablo. Primeramente, el aumento de fe en los tesalonicenses a pesar de las persecuciones. Segundo, el ejemplo de los tesalonicenses en demostrar el amor los unos por los otros. En la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, vimos cómo los elogió por su abundante fe, aun siendo que Pablo tuvo que salir de la ciudad abruptamente, dejando incompleto su ministerio en la ciudad. Pablo también mencionó cómo había escuchado de los de Macedonia sobre el amor de los creyentes en Tesalónica. Habiendo enviado a Timoteo a la ciudad para firmar la obra, Pablo se gozó de saber que permanecían en la fe y en el amor. Recuerden cómo lo mencionó como la coraza de fe y amor. En el verso 5, Pablo nota que las tribulaciones presentes deben interpretarse como prueba de Dios de la fe de cada uno, asegurando su lugar en el reino de Dios. Los versos 6 al 10 contienen una sola oración, en la cual Pablo explica el juicio de Dios que vendrá sobre lo que presentemente vituperaban a los creyentes. Dado que Pablo aquí menciona el juicio de Dios y la glorificación del Señor entre los creyentes, es posible que Pablo esté haciendo referencia a la segunda venida de Jesús, en el cual reinará sobre la tierra con vara de hierro, según Apocalipsis 2:27. Durante ese tiempo será glorificado entre los que creyeron y será un tiempo de justicia sobre la tierra. Mientras que el enfoque de la primera epístola en mencionar la venida de Jesús fue de alentar a los creyentes sobre la muerte de los santos, las palabras de Pablo en este capítulo parecen tener la intención de alentar a los creyentes en Tesalónica para soportar el vituperio y la persecución. El capítulo termina con la oración de Pablo por los tesalonicenses para que puedan resistir la tribulación y persecución, glorificando a Dios en su Hijo Jesús. El capítulo 2, irónicamente, inicia con una advertencia contra cartas o palabras cuales parecieran ser de Pablo, pero que no eran. Por el contexto de lo que Pablo está escribiendo, parece ser que algunos comenzaron a promulgar el retorno de Cristo con tanta inmediación que los tesalonicenses y otros creyentes susceptibles habían dejado su rutina normal para estar pendiente del retorno de Jesús. Aunque Pablo tocó brevemente sobre este tema en su primera epístola, es probable que fue informado sobre la necesidad de repetirlo aquí. Por lo tanto, explica algunos otros elementos sobre la venida del Señor. En este capítulo particular, Pablo habla acerca del hombre de pecado, identificado en el Apocalipsis como el anticristo o la bestia. El hombre de pecado o el hijo de perdición, como lo llama Pablo, se manifestará luego de un tiempo de apostasía, en el cual este personaje se exaltará en contra de Dios, sentándose en el lugar de Dios en el mismo templo. Estos versos requieren de algunas observaciones claves. Primeramente, debemos notar que el tiempo de la apostasía incluirá la existencia de un templo central. En los días de Pablo es posible que escribiera sobre el templo en Jerusalén. No obstante, debemos notar que el templo en Jerusalén fue totalmente destruido por el general Tito en el 70 AD. Siendo que Pablo utiliza palabras similares a las de Jesús en Mateo 24 y 25 durante su primera epístola, es probable que Pablo anticipaba la destrucción del templo en Jerusalén y hubiera estado señalando un tiempo futuro. Hasta el presente, el templo de Jerusalén está ausente. Todavía no lo han construido de nuevo. Segundo, la apostasía cual menciona Pablo parece ser directamente relacionada al hombre de pecado, indicando que no será una apostasía de la fe cristiana, sino de la fe judía. De nuevo, la mayor parte de los creyentes en Tesalónica eran gentiles y venían de un trasfondo pagano.
Pablo no parece indicar que apostatarán de la fe, habiendo tan recientemente recibido al Señor y abandonado la idolatría. La apostasía cual menciona Pablo es un rechazo del conocimiento de Dios y de la voluntad de Dios. La única nación con un historial de relación con Dios al tiempo de la escritura de esta epístola era Israel. Entonces la apostasía mencionada aquí parece ser relacionada al servicio cultico del pueblo hebreo en el templo, o en este caso un templo futuro. Los versos 6 y 7 hablan de un obstáculo a la manifestación del hombre de pecado. Dado que el contexto de este segmento depende del previo conocimiento de los tesalonicenses y que el que detiene la manifestación del hombre de pecado es mencionado primeramente en el verso 6 como algo, diciendo lo que o mencionando una cosa, y luego en el verso 7 como una persona llamado él, en términos personal, la mejor indicación es que Pablo está haciendo referencia a la obra del Espíritu Santo mediante la iglesia. Solo el Espíritu Santo de Dios tuviera la potencia para detener el avance del plan de Satanás para la perdición del mundo. Recuerden que el Espíritu Santo fue manifiesto entre los hombres luego de la partida de Jesús para consolar y adiestrar en la ausencia de Jesús. Cuando la iglesia esté presente con el Señor luego del rapto, el Espíritu Santo habrá cumplido su función entre los hombres y el obstáculo a la manifestación del hombre de pecado será removido. Los versos 8 al 12 describen cómo será el hombre de perdición, pero deben notar de una vez que comienza desde una postura de derrota, con Pablo definiendo que el Señor lo matará con el poder de su palabra o el espíritu de su boca. El ministerio del anticristo vendrá directamente de Satanás, quien le otorgará potestad para hacer grandes milagros y señales. Será un maestro de engaño y todos cuantos lo siguen terminarán en la condenación eterna. Puede comparar esta descripción del hombre de pecado con la descripción de la bestia en Apocalipsis 13. El capítulo termina con unas palabras de Pablo tocante a la fe de los tesalonicenses, asegurándoles que Dios los había escogido para salvación mediante su fe en Jesús. No les era necesario ocuparse de la venida del hombre de perdición si retuvieran la fe que tenían. En decirles esto, Pablo asegura que sus previas palabras sobre el arrebatamiento eran para librarlos de la ira venidera. El capítulo 3 comienza con la exhortación de Pablo a que lo mantuvieran en oración durante su ministerio en diversos lugares. Pide específicamente oración para ser librado de las manos de hombres perversos. Siendo que había pasado el alboroto en Tesalónica y algo parecido en Berea, y que Pablo cuenta en su primera epístola que estuvo en Atenas cuando envió a Timoteo a los tesalonicenses, la conmoción del Areópago y la defensa de Pablo frente a los atenienses en Hechos 17 viene a mente. Dado lo que hoy conocemos del ministerio de Pablo, sus palabras conllevan mucha realidad. Los versos 6 al 15 tratan el asunto de la ociosidad entre algunos de los tesalonicenses. Recuerden que al inicio de su epístola, Pablo menciona este aspecto como resultado de las falsas enseñanzas de quienes desviaban a los tesalonicenses. En haber pensado que Jesús volviera tan pronto, algunos de los tesalonicenses habían abandonado sus labores diarias. Estando desocupados, cayeron en la ociosidad. La ociosidad se presta para muchas cosas, y Pablo menciona que los ociosos estaban actualmente entremetiéndose en los asuntos ajenos. Pablo les amonesta en contra de la ociosidad, recordándoles el ejemplo que les había dado cuando estaba en la ciudad. Siendo que la ciudad era grande y contenía muchos negocios, es probable que Pablo haya vendido tiendas como en Corinto para mantenerse durante su ministerio. Noten las palabras de Pablo en cuanto a la ociosidad. Aún durante su tiempo en Tesalónica, enseñaba que quien no trabajara tampoco comiera. Por lo tanto, Pablo les dice que cada uno coma su propio pan. Palabras finas para decir que se vayan a trabajar. Para Pablo era importante que los creyentes se encontraran ocupados y productivos en la llegada del Señor. Aunque Pablo les exhorta a trabajar, también exhorta a los creyentes a seguir con sus buenas obras. Noten la amonestación de Pablo sobre quienes no les hagan caso a sus enseñanzas. Pablo manda a la congregación a señalarlos y separarse de ellos, pero que no se hicieran enemigos, sino que los amonestaran a la verdad. La epístola termina con una breve despedida.
Noten el saludo de la mano de Pablo y su mención de la gracia y paz del Señor Jesús, cuales son típicos en sus epístolas. Esa es la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Espero les sea de provecho el video y nos veremos por esta parte de nuevo mañana. Dios les bendiga.